Entonces empezamos. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días con todo nuestro público de ACE Perú. Eh, bueno, el día de hoy nos acompaña Luis García, profesional de excelencia en estimación de costos y control de proyectos, con más de 20 años de experiencia en industrias como química, petroquímica y gas y minería. Ha liderado proyectos internacionales hasta 10.000 millones, optimizando costos, desarrollando normativas y dirigiendo equipos globales. Luis es ingeniero industrial con un MBA con experiencia en Europa, América y Asia, y se ha especializado en benchmarking, en evaluación de contratos y herramientas de estimación, aportando una mirada estratégica a la gestión de costos. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Digitalización del proceso de benchmarking de proyectos, donde explorará cómo transformar el benchmarking tradicional mediante herramientas digitales, construyendo bases de datos sólidos y aplicando metodologías que mejorarán la precisión, consistencia y valor estratégico de las estimaciones. Así que los invito a tomar nota, a hacer preguntas y sobre todo a disfrutar de esta charla que promete dejarnos valiosas herramientas. Bienvenida, Luis. Gracias, Carlos, y muchas gracias por la presentación. Parece que he hecho algunas cosas y suena interesante cuando lo escucho. Em, bueno, voy a tratar de hacer la presentación en dos partes. La primera es la parte un poco teórica, donde platico un poco qué hemos hecho, cómo se hizo, cómo transformamos datos en información, porque es muy diferente. Em, y la segunda parte es un poco una demostración de básicamente lo que han sido los resultados de esto. Em, si tengo un poco de errores en algunas palabras en español, les pido paciencia porque nunca he hecho esto en español y no es porque se me olvida el español, pero simplemente hay palabras que ya no recuerdo porque nunca las he ocupado profesionalmente. Em, para empezar, esta presentación la hicimos para la conferencia de la ACE en 2023 en San Antonio. Un colega mío y yo, Helge Schlott, desafortunadamente no pudo venir y él es alemán, entonces no habla castellano, por lo cual me dijo, no puedo presentar. Entonces, estoy presentando en su nombre también. Y voy a aprovechar un poco para presentarnos o presentar a Helge, que no está por acá. Helge trabaja actualmente conmigo también en Johnson Matthey. Eh, Tiene bastantes años de experiencia, es ingeniero industrial. Ha trabajado en estimaciones de costos, administración de riesgos, portfolio management. Muy buen colega, solemos tomar café juntos bastantes veces. Básicamente les puedo decir, él es una persona muy hábil con todo lo que es el manejo de datos, análisis de datos, estructuras de bases de datos, y entre los dos hemos coincidido para armar tanto de la parte técnica, es decir, la parte del análisis de los datos, transformarlo en algo que es un sistema y se puede implementar en cualquier empresa. Eh, Carlos tuvo el favor de presentarme, entonces ya no voy a hablar más de mí. Brevemente, estoy trabajando actualmente en Alemania, en Johnson Matthey. Estoy como jefe de estimaciones y control de costos a nivel grupo. Soy originalmente de México. Estoy certificado como CEP. He trabajado anteriormente en empresas como ThyssenKrupp, Covestro, México. He trabajado en Australia, he trabajado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, breve presentación y vamos con la parte interesante. Si voy muy rápido, lo que sea, no sé cómo pueda funcionar aquí, pero Carlos, si voy muy rápido, te pido me ayudes a frenarme un poco porque me emociono mucho con las presentaciones y a veces soy demasiado rápido al hablar. Todo bien, Luis, no te La pres- preocupes. Gracias. Perfecto. La presentación, como comentaba, está dividida en unos pasos. No traduje todo porque hubo cosas en las que dije, bueno, ya aquí lo dejo en inglés, pero presentando un poco cómo hicimos todo esto. Esto es un caso práctico de implementación y quisimos hacer algo que no fuera solamente presentar el documento técnico y la recomendación práctica, etcétera, etcétera. Esos documentos son muy interesantes, son muy valiosos, usamos mucho de esa información para estructurar todo lo que hicimos, pero quisimos darle el giro y hacerlo realmente lo que se implementó y cuáles fueron los principales problemas que tuvimos y cuáles fueron los aciertos que encontramos en el camino. Como decía, esta base de datos o este desarrollo lo hemos implementado ya en dos empresas con mucho éxito, con diferentes niveles de madurez. Eh, Covestro es una empresa alemana que se dedica a hacer plásticos, era parte de Bayer. Básicamente había información de proyectos de, no sé, 30, 40 años,
pero la información estaba muy ah, scattered, eh, no sé la palabra. Bueno, desperdigada, creo. Entonces, lo que hicimos fue integrar cosas. Y en Johnson Matthey fue muy similar. Entonces, nuestra experiencia ha sido que, sin importar la empresa, toda la información, hay información, pero el problema es encontrarla. Así que dijimos, bueno, vamos a digitalizar. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué nos interesa? Todos hablan de digitalización, todos hablan de bases de datos, todos dicen, vamos a crear data science, artificial intelligence. Y es muy bonito hablar de esos temas, pero uno lo presenta a management y dices, quiero hacer un proyecto de datos. Y management dice, sí, vamos a hacerlo. Pero cuando ven el costo, dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la otra pregunta es, ¿cómo estructurar los datos? A final de cuentas, no se puede hacer absolutamente nada sin datos. Entonces, parte de lo que hemos aprendido y lo que se puede ver incluso con todo lo que es inteligencia artificial es que uno solamente puede hacer lo que tiene en la base de datos. Como decía, palabra buzzword, moda, como le quieran llamar, todos hablan de transformación digital, todos hablan de crear inteligencia con los datos y, y sí es algo muy lindo, pero realmente el problema es de dónde salen los datos, cómo educamos nuestros modelos, cómo aprendemos de la información que tenemos, cómo la estructuramos, cómo garantizamos que toda la información venga en una forma que la podemos comparar, cómo podemos hacer que esto se vuelva algo estándar. Para eso dijimos, bueno, queremos desarrollar una base de datos de proyectos, que es una aplicación digital en ingeniería de costos. No pensamos nunca en empezar con inteligencia artificial ni nada por el estilo, porque realmente hay que empezar por los fundamentos. Los fundamentos es, ¿qué queremos hacer? Queremos entender los costos y productividad de nuestros proyectos que tenemos. Queremos tener datos consistentes que puedan ser comparables. Queremos entender y mejorar nuestro proceso de análisis de riesgos a través de información de datos y queremos apoyar el proceso de selección de proyectos en el portafolio. Em, con estas metas en mente, empezamos a estructurar la información. Pensamos en desarrollar una base de datos que básicamente es almacenar cosas o puntos en un lugar que puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser desde una simple hoja de Excel que tiene limitaciones, almacenar en SharePoint, se pueden almacenar en SQL. Entonces hay muchos modos de almacenar información. Lo importante es cómo se estructura la información, porque esto es la base para el análisis de datos. Es decir, entre más inconsistente sea la información, es más difícil construir relaciones entre los datos. Y a final de cuentas, queríamos construir un motor para construir conocimiento organizacional a largo plazo. La información es un activo de la empresa y es lo que hace que la empresa conozca lo que está desarrollando. Y como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Empezamos por el punto inicial. Dijimos, bueno, tenemos una idea, queremos empezar a hacer esto porque nuestras estimaciones eh, no sabíamos si eran buenas o malas. ¿Cómo nos comparamos? Llegamos al punto en el que se construye y alguien dice, oh, tu estimado estuvo mal. Pero, ¿cómo lo comparas? ¿Era el mismo alcance? ¿Tenías el mismo costo? ¿Hubo algún error en especificaciones? ¿Cómo encuentras esa información? Y no se puede tener a menos de que esté estandarizada la información. Entonces dijimos, bueno, queremos hacer muchas cosas, queremos jalar toda la información de todos los proyectos, queremos recolectar la información que sale de los sistemas de contabilidad, queremos asegurarnos de construir gráficas, datos, visualizaciones que sean atractivas para management y estadísticas que sean útiles para nosotros en la parte de estimaciones. Queremos hacer la validación como lo que hace IPA. Para los que no conocen IPA, IPA es Independent Project Assurance, si no me equivoco. Básicamente lo que hace IPA es una recolección de datos, hacen validación de tu proyecto y te cobran 30 a 50 mil dólares por cada validación. Y está muy interesante, pero básicamente te comparan con una base de datos demasiado grande. No puedes compararte internamente de cómo estás mejorando tus procesos, cuál es el crecimiento del costo, cuál es el crecimiento de alcance. Entonces, teníamos demasiadas ideas. ¿Por dónde empezábamos? ¿Cuáles eran las prioridades? Management en general no tiene una idea clara de qué hacer porque lo dejan a los expertos. Y en este caso dijimos, bueno, pues vamos a empezar poco a poco. Em, en la mayor parte de las organizaciones se estructuran los proyectos por fases. Empezamos con el FL1, que es Front-End Loading, que es básicamente la parte conceptual.
FL2, que es la parte de selección de tecnología normalmente. En el FL1 se tiene una idea, en el FL2 se eliminan las diferentes alternativas y se escoge un alcance definido. En FL3 es básicamente el FEED, no FEED as Final Investment Decision, pero FEED en el término de Front-End Engineering Design, que es la base para el paquete de ingeniería de detalle. Entonces, en cada etapa diferente teníamos información, teníamos que recolectarla y hay muchos datos. La pregunta es, ¿qué información recolectamos? En el FEED podemos tener diámetros de tuberías, podemos tener pesos, podemos tener materiales. Cuando uno combina esas tres variables solamente con tuberías, tienes una cantidad de información bestial. Y todo suena muy atractivo, pero la realidad es, ¿cómo la recuperas? ¿Es realmente posible obtener esa información en nuestros datos técnicos? Entonces, lo primero que hicimos fue ver cómo recibimos la información de ingeniería, qué reportes producen nuestros sistemas contables, qué información recibimos de los contratistas, qué hay disponible. Eh, Parte de lo que descubrimos en la empresa fue, bueno, básicamente cuando salimos a pedir precios durante el FL3, pedimos costo por metro lineal de tubería. Entonces dijimos, bueno, del costo por metro lineal no sabemos la composición del material, no sabemos el diámetro. Entonces es empezar a negociar con diferentes grupos para entender qué información es útil y hasta qué nivel volver a granular la información. La información no era consistente, había grupos de ingeniería que hacían información a mucho detalle, teníamos gente dentro del mismo grupo de tuberías que entregaban listas de materiales completas, otra gente que entregaba lista de líneas, en la parte de equipos igual teníamos listas de equipos completas, listas de equipos imparciales, en fin, todo era un verdadero caos. Eh, Las estimaciones, teníamos diferentes herramientas de estimación, en este caso estábamos usando AspenTech, estábamos usando Cleopatra y también Excel, cada una para diferente uso. Y todas las hojas que llegaban a los sistemas también eran diferentes. Los reportes que producíamos eran diferentes. Entonces, lo que nosotros queríamos era asegurarnos de que cuando produjéramos un estimado, fuera comparable con el estimado pasado y con el estimado que hizo alguien más y con la información que viene del contratista. Y básicamente es lograr una retroalimentación de datos desde todos los proyectos, que el proyecto sea responsable de su información. Entender qué información se produce en cada etapa, porque como lo marcan las normas de AACE en el 18R97, un estimado clase 5, uno clase 4, uno clase 3, tiene diferentes niveles de información. Estamos hablando que eh, se generan desde diagramas de bloques, se generan diagramas de instrumentación y tuberías. Eso implica que tenemos diferentes niveles de costo. En algunos casos tenemos precios unitarios, en algunos casos tenemos costos individuales de elementos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que todo esto se integre? Queremos que todo sea consistente, tener un sistema que hable para sí mismo. Entendiendo cuál era el estado actual y cuál era el estado ideal, empezamos a trabajar en el plan de acción. Plan de acción fue sencillo. Alinear a las regiones, definir procesos y métricas. Es una sola línea, pero fue mucho trabajo. Alinear a las regiones significa, trabajando con Estados Unidos tenemos sistema imperial. Trabajando con China tenemos una combinación. Trabajando en Europa tenemos sistema métrico. Trabajando en Latinoamérica a veces hay sistema imperial, a veces hay sistema métrico. ¿Cómo se recolectan los datos? Los contratos en Asia, la mayor parte son precios unitarios. Los contratos en Europa es una verdadera combinación. A veces tenemos precio alzado, a veces tenemos contratos EPC que nos entregan nada más una línea de costo. Eh, ¿Cómo podemos hacer que toda esta información sea consistente? Construir las métricas. ¿Cuáles métricas tienen sentido para todos? Por ejemplo, horas de ingeniería. ¿A qué nivel queremos conocer las horas de ingeniería por proyecto? ¿Qué radios, ratios? No sé cómo se diga en español. ¿Qué proporciones? Proporciones queremos conocer de equipo, por ejemplo, el famoso factor de Lang, ¿no? La proporción de equipo al costo total. ¿Cómo definimos el costo total de la inversión? Definimos el estimado base, lo hacemos sobre estimado base, es decir, excluimos contingencia, excluimos escalación, excluimos costos de financiamiento o lo hacemos sobre el costo total de la inversión. Entonces, entender cómo cada quien capturaba los datos fue el primer proceso. Entendiendo eso, y este punto lo subrayo en azul,
empezamos a trabajar en un formulario para recolección de datos. En mi opinión, este es el trabajo que más tiempo nos costó porque tuvimos que desarrollar, lo voy a presentar un poco más adelante, un formulario que fuera capaz de integrar diferentes currencies, divisas, que pudiera integrar diferentes unidades de medición, sistema imperial, sistema métrico, que fuera suficientemente granular para que tuviera sentido y pudiéramos hacer validación o que también pudiéramos hacer eh, benchmarking. Y voy a hablar un poco sobre cómo lo utilizamos para hacer benchmarking y validación. Y después, la parte que sigue es la parte simpática y bonita, que es aventarlo en una base de datos, usar Tableau, Power BI o Excel para presentar información. Entonces, la parte principal que tenemos que pensar es qué información va a ser útil para nosotros, qué realmente es posible, porque a veces uno piensa, me gustaría conocer las horas hombre por pulgada métrica para tubería de acero 304. Y la realidad es que el contratista nos dice acero al carbón y acero inoxidable. Entonces, es entender y negociar para ver qué es lo que realmente se puede hacer y qué es relevante para la empresa. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a ver, existen varias RPs, Recommended Practices, que tiene ACE, en este caso tiene la 114R20, que les recomiendo si tienen la oportunidad de leerla. En esta trabajó John Holman bastante y habla de las relaciones que existen. Hay cosas que son intuitivas que uno dice, bueno, es que esto es lógico, el costo por tonelada, costo lineal de tuberías, la proporción de ingeniería a costo directo, las horas de ingeniería por costo directo, pero es definir las secciones y los bloques que uno quiere empezar a entender. Entonces, decidimos ver cómo combinar los datos de los proyectos estructurados en una forma que pudiera ser transferida a una base de datos. Porque me imagino que han visto ustedes que recolectan información en un montón de Excels y que después dice uno, bueno, ¿y esto cómo lo analizo? Y tienes que copiar, pegar y transferir. Entonces, queríamos desarrollar algo que fuera una solución para el proyecto que capturara todos los metadata. Metadata es no sé qué sea, pero bueno, es la información que se recolecta para poder segregar los diferentes proyectos en diferentes niveles de información. Queríamos almacenar los datos, teníamos datos de proyectos y datos de equipo, poder hacer la vinculación entre el proyecto y el equipo para poder calcular los costos de los equipos por separado y hacer una base de datos de equipos. Y aparte asegurarnos de que toda esta información pudiera ser sostenible, que no importaba si yo sigo trabajando en la empresa o no, que la información pudiera seguir siendo recolectada. Em, entonces, entender toda esa parte ha sido bastante complicado. Pero bueno, de nuevo, en la base de datos, en el RP 114R20, vienen algunos ratios, proporciones de nuevo, que son bastante interesantes. De nuevo, yo les recomendaría que al final de la sesión, si pueden ir a verla, vayan y la revisen. Y ahorita van a entender cuando haga la demostración de lo que hemos hecho, em, cómo se integra. Una vez que decidimos, ya sabemos qué queremos hacer, tenemos un formato, encontramos las métricas con las que nos sentimos cómodos, encontramos el nivel de información que la empresa puede producir, porque también teníamos que trabajar muy en conjunto con Procura para ver cómo colocan contratos. Entonces fue un trabajo exhaustivo, tanto en la parte técnica con las disciplinas, como en la parte comercial con compras y Procura. Asimismo, tuvimos que integrar toda la parte de estrategias de contratación y asegurarnos que hablara con los sistemas de estimación internos y de los contratistas. Porque otra parte es cómo hacemos que los contratistas puedan darnos la información de modo que la podamos usar. Entonces, empezamos a trabajar. Como dije primero, empezar con la recolección de datos. Recolección de datos fue, nos metimos a ver los proyectos que había en la empresa. Teníamos, no sé, 10, 20 proyectos que encontramos rápidamente. Integramos los paquetes. Paquetes incluían desde diagramas de instrumentación de tuberías, listas de materiales, ofertas, reporte de costo final de proyecto. eh, y todos los proyectos que encontramos, todos eran completamente diferentes. Aquí fue cuando hicimos la transformación en nuestro formato estándar y hacer esa transformación nos permitió entender si en la realidad lo que habíamos planeado de
las métricas y la información disponible era realista en comparación a lo que había. Después de ahí, ya entendiendo los datos, empezamos a estructurar la base de datos. En nuestro caso, la captura de datos la hacemos con Excel porque es lo más sencillo. Estábamos pensando en migrar un poco hacia Power App, pero todos ocupan Excel. Excel, a nivel de estimaciones, yo sé que es la herramienta más utilizada. Entonces, decidimos quedarnos con Excel y transformar esa información en algo que pudiera moverse de Excel hacia una base de datos. Voy a presentar el formato para que vean cómo se hace esa transformación. Y por último, empezamos a hacer el análisis de datos. Cuando hicimos el análisis de datos, encontramos cosas bien interesantes. Por ejemplo, había ciertas relaciones que no nos imaginamos fueran útiles y con la información que recolectamos dijimos, existe una relación del valor promedio del equipo contra el porcentaje de ingeniería en el proyecto. Encontramos otras correlaciones que, de nuevo, parecen demasiado obvias, pero cuando uno tiene los datos son interesantes. La pequeña demostración que voy a dar, voy a explicar un poco más cómo esto influye. Y también lo que aprendimos es que cuando empezamos a hacer análisis de datos nos dimos cuenta, falta más información aquí, esta información no es útil, y regresamos al proceso de recolección de datos y fuimos refinando poco a poco el formato de captura de datos. Y de nuevo, al modificar el formato de captura de datos, se ajusta la arquitectura de base de datos. Suena complicado, realmente es únicamente invertirle tiempo, paciencia y tener pasión por los números. Un poco del formulario. Básicamente, esta es una visualización de con lo que empezamos. Teníamos un poco de datos generales. Lo primero que definimos fue una clave racional. ¿Cómo podemos asegurarnos que cada proyecto o cada dato que tenemos refleja un solo proyecto, un solo punto en el proyecto? Todos estos son snapshots, no sé la palabra en español, pero bueno, son fotografías del proyecto en un momento. Entonces, en nuestro caso decidimos que para hacerlo único, tenemos un número de proyecto, tenemos la fase, tenemos la unidad de negocio y tenemos la ubicación. Con esos 4 elementos construimos un código que aseguran que cada proyecto es un solo proyecto. Entonces, si hay una revisión del proyecto, podríamos agregar una revisión y podemos ir comparando cómo el proyecto se ha moviendo a través de las diferentes revisiones y a través de las diferentes fases. Y eso nos permite hacer bastantes análisis estadísticos que son muy interesantes. Queríamos recopilar información, como se ve aquí, por ejemplo, eh, quién preparó el proyecto, de qué unidad de negocio era, de qué región era, si incluía la parte de ISBL y OSBL, en qué fase del proyecto, si era un proyecto Greenfield, Brownfield, Revamp, qué estrategia de contratación teníamos, también estábamos incluyendo, porque cuando uno empieza a hacer el análisis, siempre existe la pregunta, ¿por qué contratamos a tal o a tal contratista? ¿Qué experiencia tenemos? El único modo de mantener esa información es en una base de datos. El tipo de cambio, la fecha en la que se finalizó el proyecto. ¿Y por qué es importante la fecha? Porque tenemos que hacer indexation, no sé cómo se llama en español, de los costos del proyecto. Es decir, tenemos que traer los costos o escalar los costos de el año en el que se ejecutó al año actual para poder comparar. No todas las métricas son interesantes de escalar, pero algunas son interesantes. Entonces hemos trabajado en escalar métricas de costo unitario, métricas de costo por tonelada. Al momento de capturar el tipo de producto que estábamos produciendo, podíamos ver los costos por tonelada para hacer un estimado de fase 1 o de clase 5 muy sencillo. Es decir, ¿qué capacidad quieres? Conocemos el producto, tenemos experiencia en cuánto nos ha costado por tonelada en esta ubicación. Podemos encontrar a través de esta información, hacer traslados de proyecto, porque tenemos equipos o proyectos muy similares en una región de los que hay en otra, y podemos ver cómo podemos mover un proyecto, por decir algo, de China a Estados Unidos. ¿Cuál es el factor de ubicación? Entonces, toda esta parte es la parte de ubicar qué tipo de proyecto es, cómo se llama el proyecto, de dónde viene. Cómo se estructuró inicialmente el documento, teníamos diferentes pestañas. Cada pestaña es una sola tabla en la base de datos. Tenemos eh, datos de costo, datos de cantidades, datos de horas a detalle,
datos de schedule. Pues, Dios mío, parece que no hablo español. Datos del plan de ejecución. Y esto empezó a construir unas métricas. Entonces, esto fue la primera etapa que empezamos a hacer para construir toda esta información. Después dijimos, tenemos que convertir esta información en una base de datos. Como estaba mencionado, tenemos datos de costo, datos de horas, métricas, cantidades y programa. Y de aquí generamos también las métricas para IPA. Básicamente, con esto, cada una de estas pestañas es una tabla en nuestra base de datos. No tiene que ser una base de datos. Se puede usar Excel, se puede usar SharePoint. Lo importante es estructurar la información de modo que pueda correlacionarse. Porque si hay más información, uno puede agregar otra tabla en la base de datos que se relaciona a través del Project ID, que es lo que mencionaba, es el nombre del proyecto o el número del proyecto con la fase, con la ubicación y con la revisión. Entonces, cada que agregamos un nuevo proyecto, es una nueva línea y es muy sencillo empezar a hacer las relaciones de los demás. ¿Qué nos permitía? Que dijimos, bueno, las horas están interesantes, pero quiero conocer las horas a detalle por fase, por disciplina. Entonces agregamos una nueva pestaña con las horas por fase, per disciplina, para entender exactamente qué es lo que había. ¿Podemos relacionar estas horas con las cantidades? Sí, porque sabemos las cantidades que tenemos de equipo eléctrico, de cables, de tuberías, etcétera. Esta información, organizada en tablas, nos permite hacer normalización tanto de moneda, tiempo, ubicación y unidades. Parte el trabajo que se hace para validación y benchmarking es asegurarnos que estamos comparando proyectos comparables. Cuando uno va con IPA, ellos tienen una base de datos de, no sé, 2,000 proyectos. La pregunta es, ¿cómo sé que esos proyectos son relevantes para mí? Porque IPA está en el negocio de vender validación y benchmarking. No te van a decir exactamente qué usaron. Y uno tiene que entender que la información de IPA es muy interesante y es muy buena porque permite medirte contra el resto de la industria, pero esto te permite a ti medirte contra ti mismo. De la información que tenemos por allá, se generan algunos tableros interactivos. Parte de la información que teníamos en las diferentes tablas, en este caso es un ejemplo que tenemos en Power BI, donde se tiene todos los reportes gráficos. Tenemos, por ejemplo, podemos seleccionar por fase, por región, por tipo de proceso, por nombre de proyecto, por unidad de negocio, tipo de contrato, tamaño del proyecto, porque las proporciones que existen, por ejemplo, en el caso de ingeniería o en el caso de equipo, en un proyecto pequeño es muy diferente de un proyecto grande. Cuando estamos hablando de un proyecto multimillonario, la proporción de equipo tiende a ser diferente. Ingeniería tiende a ser un poco inferior, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información que teníamos en la base de datos la transformamos en un tablero interactivo. Este tablero, para nivel management, es una maravilla porque a ellos les encanta ver estas grafiquitas. Posiblemente para la gente técnica como ustedes, para decir, bueno, es que estas gráficas las puedo hacer con Excel. Sí, pero recuerden que el usuario final es el que tiene que entender lo que hacemos. Entonces, los tableros interactivos es un modo muy fácil de venderle a la organización y explicarle los resultados de lo que hicimos. ¿Cómo se ve la información? Aquí ya llegó un poco la parte que puede ser más interesante para ustedes. Este es un ejemplo. Este es el costo total directo por equipo, que sería, no es el factor de Lang, es el factor del costo directo. Costo directo incluye civil, estructural, equipo, tuberías, instrumentación. Toda la parte indirecta, que es decir, andamiaje, ingeniería, construction management, no está incluida aquí. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos un proyecto eh, que básicamente es de cierta capacidad, es independiente, se puede hacer una comparativa independiente de la estrategia de ejecución, porque no importa si la ingeniería es mucho o poca, podemos comparar la base, que es el costo directo. Una de las relaciones, como comentaba anteriormente, que encontramos fue el costo promedio de equipo, que eso fue muy interesante, en relación al costo directo, que es igual para el Lang factor. Yo sé que muchos lugares ocupan el factor de Lang para cualquier cosa. Eh, la proporción y la curva de regresión
uno no puede decir el factor de Lang es 4. El factor de Lang depende del tipo de proyecto. En este caso, la relación que encontramos fue que en los proyectos donde el equipo era más barato, es decir, tenemos muchas bombas pequeñas, tenemos muchos filtros, se necesita mucho más ingeniería, lo que hace que el proyecto sea mucho más caro en un factor de Lang. Cuando tenemos muchos equipos caros, esto indica dos cosas. Uno, pueden ser unidades paquete o pueden ser grandes equipos que eh, atraen bastante parte del costo directo, lo que hace que la ingeniería sea mucho menor. Si tenemos un compresor muy grande en el proyecto, podemos esperar que el factor de Lang sea mucho menor que en un proyecto donde tenemos 200 bombas. Básicamente porque para 200 bombas tenemos probablemente 500 tuberías, tenemos alrededor de 600 válvulas, y en el caso de un compresor, posiblemente hay 5 tuberías y tenemos 10 válvulas, por decir un ejemplo muy sencillo. Esto también nos permite posicionar algo de lo que se habla mucho, y tuvimos una plática con John Holman en algún momento, y él en su libro, no sé si lo han leído, pero si no lo han leído, les recomiendo que lean el libro de John Holman. Todos los documentos que ha escrito, el señor es una eminencia. Habla mucho sobre los estimados que son muy agresivos o muy conservadores. Y la pregunta es, ¿cómo sé que mi estimado es agresivo o conservador? Con esto podemos presentar, porque básicamente tenemos una curva, que es el promedio, podemos tener una desviación estándar y podemos ver qué tan lejos está nuestro proyecto en base a la desviación estándar. A nivel muy alto, a nivel management, podemos presentar que el proyecto es muy conservador, que el proyecto es muy agresivo, y esto es algo que ayuda a management, a la administración, no sé cómo decirlo, a entender qué tanta confianza tiene en el proyecto. Si vemos que nuestro proyecto está, por ejemplo, sentado en esta parte de aquí, la pregunta sería, ¿por qué está sentado acá? ¿Qué es diferente? Y no se trata de atacar al proyecto, se trata de entender. Y esto genera una serie de preguntas que son muy interesantes para el proyecto. Y el proyecto puede decir, bueno, lo que pasa es que mi estrategia de procura son los equipos estándar, pero voy a hacer la ingeniería en un centro de bajo costo, por lo cual estoy esperando esto. Y esto lo que hace es, cuando se hace la validación, es explicar las desviaciones del proyecto y decir, este proyecto se ve muy agresivo, sin embargo, el proyecto está tomando esta estrategia y esa es una decisión que la administración tiene que tomar si es un riesgo que quieren tener. Como dice aquí, cada dato tiene su historia y es aprender del desempeño pasado. Algo que vimos es las leyes de grandes números funciona, a final de cuentas todo tendía a la media y es muy interesante ver cómo los proyectos se van moviendo, ¿no? Em, Después nos metemos un poco más a la parte de análisis estadístico. Esa es la parte de management, esta es un poco más la parte técnica. Como comentaba, en la 114R20 hay unas relaciones comunes, que es lo que le llaman costo-costo, hora-costo, costo-hora, costo por entregable, hora por entregable, tiempo-costo, etcétera, etcétera. Es una lista bastante extensa y de aquí uno tiene que decidir qué información es la que uno quiere utilizar. Porque, vamos, si en sus proyectos nunca reciben horas hombre de los contratistas, posiblemente quieran usar costo-costo o quieran usar, si tienen horas, pueden usar costo-horas. Entonces, esa es la parte que hay que empezar a analizar. De aquí entregamos información, por ejemplo, el promedio, la media, la desviación estándar, el máximo, el mínimo. Todas estas relaciones, si les pueden ver aquí, son relación costo-costo. Es decir, costo de, costo de material civil o costo de desarrollo de sitio contra costo de equipo. Costo estructural contra costo de equipo. ¿Qué nos permite ver aquí? ¿Qué tanto es un driver el equipo en comparación al resto del proyecto? Y esto puede cambiar en un proyecto de infraestructura a un proyecto de una refinería, ¿no? Por ejemplo, o en un proyecto de minería. Entonces uno tiene que definir qué información es útil para cada uno. Parte de la selección de proyectos, como decía, es la información o el metadata que teníamos en la primera página, se convierte en filtros. Si yo quiero comparar proyectos en una región, puedo decir, yo quiero todos los proyectos en Asia y me va a juntar China, Tailandia, India. Quiero los proyectos en Europa, entonces me va a juntar los proyectos Alemania, España, Bélgica. Quiero los proyectos en Estados Unidos y Norteamérica. Me va a juntar Estados Unidos y México. Ahora quiero ver los proyectos por sitio.
quiero ver los proyectos por unidad de negocio. Entonces, entre más información recolectemos, más específico podemos hacer la validación y entender cómo funcionan nuestros proyectos. Esto también sirve para medir cantidades. Es decir, tenemos un proyecto de una unidad de negocios que sabemos que esa unidad de negocios trabaja muchos líquidos. Entonces podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, kilómetros de tubería por equipo. Entonces, cuando recibimos y estamos haciendo una validación, si tenemos 50 kilómetros de tubería por equipo, podemos decir algo está verdaderamente loco. En promedio tenemos 9 metros por equipo si no hay ningún rack de tuberías. Si tenemos un rack de tuberías, por ejemplo, puede crecer a 500 metros por equipo. Y nos permite hacer validaciones. Entonces vemos qué tan lejos está nuestro proyecto en comparación de los proyectos típicos de esa unidad de negocio. Esto es algo que no nos pueden dar las bases de datos externas y por eso hay que invertir en desarrollar tu propia base de datos. Em, Aquí llegamos al punto de validación de estimaciones. En la parte de validación de estimaciones habla mucho de lo que estoy diciendo, cómo se ocupa la información que se genera de la base de datos, porque tener la base de datos no es suficiente y hacer validación no es suficiente. Tenemos que entender cómo validar los precios unitarios, tenemos que entender cómo validar la relación o la proporción de instalación a material. Por ejemplo, si tenemos instalación de equipo, en Europa es aproximadamente el 30% del valor del equipo es instalación. En Asia varía entre el 5 y el 15%. Pero ¿cómo lo puedo saber? Pues conociendo mis proyectos. La proporción de indirectos o preliminares, el costo de mano de obra hombre, las horas por cantidad, por ejemplo, ¿cuántas horas por tonelada? Yo estoy seguro que hay libros en sus regiones que dicen, para la instalación de acero son aproximadamente 60 horas por tonelada para acero de arriba de 60 kilos por metro lineal. Y bueno, la pregunta es, ¿en realidad eso funciona en mi sitio? Porque a lo mejor tenemos requisitos muy altos de seguridad y medio ambiente que hacen que en vez de 60, yo tenga que estar 120 horas, ¿no? O a lo mejor tenemos contratistas muy eficientes que lo hacen en menos tiempo. Cantidad a cantidad, como mencionaba, podemos hacer metros de tubería por equipo, podemos tener número de válvulas por metro de tubería. Este es un ejemplo muy interesante. Tuvimos un proyecto donde tenían aproximadamente 0.3 válvulas por metro, es decir, tenían tres, o sea, había 3 válvulas por metro, era una locura. Entonces, al momento de hacer la revisión, regresamos con ingeniería y le dijimos, necesitas revisar esto, tu proyecto es excesivamente caro y a menos que exista alguna necesidad de proceso por la que requieras tantas válvulas, que tu proyecto no va a ser eficiente en costo. Eso ayudó un poco a la parte de ingeniería a que regresaran a replantear toda esta parte. Eh, Costos de disciplina por costo total, costos de disciplina por equipo o por material. Entonces, todo esto se ocupa para hacer la validación. Después de haber hecho todo esto, dijimos, bueno, ahora sí vamos a implementarlo. ¿Cómo lo hacemos? Una cosa es lo que hace uno internamente en el grupo y con management y todos son felices, pero llega la hora de decir, vamos a tener que llevar esto a las demás disciplinas, que lo compren, que lo usen y me den la información. El proceso que empezamos nosotros en este caso lo tomamos por capas. Internamente empezamos a desarrollar el concepto. Como dije, empezamos con la hoja de datos, validamos poco a poco la información, vimos cómo la podíamos capturar. Empezamos a alinearlo con las hojas de información producidas directamente por las regiones, directamente con la parte de estimaciones. Después, en la empresa, en casi todas las empresas grandes hay un grupo de Project Assurance, es decir, que hacen la validación de calidad. Alineamos esto junto con los reportes de IPA para que a final de cuentas fueran comparables. La ventaja de esto es que Project Assurance tenía dos puntos de vista, lo que decían los externos, que es lo mejor de la clase, y lo que es interno. Entonces podíamos estar comparando cómo nos comparamos contra el exterior y cómo nos comparamos en el interior. Después de esto, lo movimos a la parte de Project Controls para asegurarnos que se implementaran en todos los proyectos los formatos de benchmarking. Los incluimos en los contratos con los contratistas. Nos aseguramos de que se pudieran extender a los contratistas, que los contratistas los entendiera. Elaboramos una serie de procedimientos muy sencillos. Y por último, se volvió a nivel compañía. Entonces, la parte interesante es que nuestro sistema ya estaba integrado con toda la parte financiera. Podíamos correr los reportes de SAP
directamente en los formatos de estimaciones y esto caía directamente en la parte comercial y la parte técnica, las disciplinas tenían la información. Y le pedíamos esta información al contratista. Entonces, al final, todo se juntaba de un modo muy sencillo. Y aquí es donde empezamos ya a soñar y empezamos a hacer algunos algoritmos de inteligencia artificial para recopilar información de SAP. Generamos un algoritmo para categorizarla automáticamente y que se fuera educando el algoritmo em, para poder capturar la información en los códigos de cuenta correspondientes. Y después generamos otro código para generar las cantidades directamente a los contratistas. Entonces uno puede empezar a soñar. Cuando hay información, uno puede hacer lo que quiera. Hay dos partes aquí. Estas de las partes que no pude traducir porque no supe cómo hacerlo. Están los tópicos duros, que es la parte de conocimiento técnico, de realmente entender dos partes, tanto la disciplina como el trabajar con los datos. Lo que hicimos fue simplificar. No quisimos hacer nada difícil. ¿Por qué usar Power App cuando podemos empezar con Excel? ¿Por qué empezar con Power BI si podemos empezar con Excel? Asegurarnos que la información esté estructurada, que no haya cosas que no funcionen. Estar cambiando datos y tener falta de consistencia es lo que mata las bases de datos. Generar los tableros interactivos. Es, como comentaba Helge, es brillante con eso. Él empezó a manejar Tableau. Yo empecé a manejar Tableau. Empezamos ahora con Power BI porque cambiamos de plataforma y la diferencia es muy grande entre las dos plataformas. Se pueden representar cosas similares, pero hay mucho tiempo. Veo que Edwin tiene una pregunta. ¿Cuánto tiempo demoró la implementación de ML compañía y cuánta gente se necesitó para implementarlo? Em, Bueno, la de cuánto tiempo demoró, la parte de la implementación inicial, te puedo comentar, Edwin, que nos tomó aproximadamente un año en recopilar la información para empezar a armar el formato de captura de datos, para definirlo y que quedara bien. Porque cuando empezamos fuimos muy ambiciosos. Como decía, teníamos kilowatts, teníamos caballos de fuerza, teníamos diámetros pulgada por tubería de acero del carbón y demás. Entonces, ese proceso nada más de limpiar mentalmente lo que queríamos hacer nos tomó aproximadamente un año. Y la segunda parte, realmente fuimos dos personas implementándolo, Helge y yo. Yo estaba a cargo del grupo, entonces para mí era un poco más sencillo porque podía dirigir hacia dónde iban las cosas, pero mi trabajo era básicamente asegurarme de que pudiéramos obtener la información. Helge trabajó en la parte técnica, entre los dos definimos todos los tableros interactivos, fuimos refinando la información y ya que tuvimos esto, fue el trabajo de hacer presentaciones con todos los grupos y entrenar gente. Entrenar gente nos tomó aproximadamente como 6 meses y después migrar a la base de datos fueron como otros 6 meses. En total invertimos como 2 años en todo el proceso. Y esta es la parte de las fases de implementación y planear la comunicación. Entonces, exactamente eso fue algo que fue muy complicado porque, de nuevo, es muy bonito tener la idea y todos lo apoyan. Pero bueno, calcular el costo. Helge trabajaba también en proyectos, estaba haciendo proyectos al mismo tiempo que hacía la base de datos. Entonces, mientras hacía un proyecto, trabajamos en la base de datos, íbamos probando cómo se podía ir moviendo la información. Yo, dentro de mis responsabilidades, también hacía proyectos y trabajaba con los contratistas y asegurábamos que se pudiera venir la información. Y ahora viene la parte divertida. Bueno, para mí es la parte divertida. Voy a empezar con la parte sencilla, que es la hoja de Excel. Esta es la misma hoja de Excel con la que hemos trabajado ahorita. Evolucionó bastante de la anterior a esta. Tenemos un pequeño set de instrucciones de lo que hay que hacer para rellenarla. Esto incluye cómo se calcula la escalación, de dónde se sacan las tasas de cambio, eh, qué se refiere a cada proyecto, cómo se llenan los datos. Es una hoja bien sencilla. Definiciones. Nuestras definiciones están principalmente alineadas. Hola, Marcos. Con lo que es IPA. Entonces es muy sencillo convertir lo que nosotros estamos haciendo con lo que IPA hace, con lo que hace la industria, con lo que hace y lo que hacen los contratistas. Porque la empresa tenía sus propios términos para ciertas cosas. Por ejemplo, en ISBL y OSBL, la empresa entendía que ISBL era lo que estaba dentro del bloque de proceso y lo que era OSBL era todo lo que eran los racks de tuberías. Entonces tuvimos que educar a la empresa también un poco para explicar qué era y que fuera comparable con lo que los contratistas hacían. Y de ahí en fuera tenemos un poco de explicaciones de
qué es equipo fabricado, cuáles son los accesorios, qué está incluido en tuberías, la hoja de detalles del proyecto. Esta para nosotros es la parte primordial porque todo lo de aquí es datos del proyecto, pero este es cómo caracterizamos el proyecto. Tenemos cuándo se hizo el análisis de datos, cuál es el número de proyecto, si estamos haciendo un proyecto completo o un proyecto parcial. En este caso tuvimos proyectos bastante grandes donde, no sé, eran 400, 500 millones de euros y el proyecto estaba dividido en tres partes, ¿no? Teníamos la parte ejecutada por el contratista, la parte ejecutada por nosotros y la parte ejecutada por otra parte. Podíamos separar aquí si era un proyecto o era un subproyecto, si era parte de un programa, el proyecto, la unidad de negocios, la fase, etcétera, etcétera. Incluimos también posteriormente, esto es te lo demo que agregamos, los resultados del PDRI, que PDRI es un modo de determinar la madurez del proyecto. Entonces es una tabla que tiene el CI, que es el Construction Industrial Institute, y básicamente determina en base a los entregables cuál es la madurez del proyecto y tenemos el rango del estimado. Lo decidimos incluir para ver cómo va variando el estimado a través del tiempo. Parte de lo que encontramos de las relaciones, de nuevo, existe una relación muy interesante entre la madurez del proyecto y la contingencia requerida. Entonces, el análisis que estamos trabajando ahorita es cómo calcular la contingencia del proyecto a través del PDRI. El PDRI es algo de lo que se habla mucho, que es parte de los riesgos sistémicos. Tenemos parte de los riesgos sistémicos y la madurez del proyecto. Y el PDRI nos ayuda a identificar qué tan maduro es el proyecto, porque existe una correlación directa entre madurez y la contingencia. Más adelante está la parte de los costos de proyecto. De nuevo, tenemos nuestro código. Este código es con el que identificamos en la base de datos. Y tenemos los Code of Accounts. De nuevo, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces podemos decir desarrollo de sitio, es decir, todo lo que son ah, piling. Dios mío, ya no hablo español. Concreto, acero estructural, el costo de un edificio completo, equipo rotatorio o unidades paquete, equipo estático, como por ejemplo tanques, etcétera, accesorios de equipo, que tenemos a veces accesorios, instalación. Tenemos todo lo que es el costo directo, que es el resultado de toda esta parte. Tenemos los costos del propietario, es decir, si hay algún de... ¿Cuántos proyectos incluye basados en años? Muy buena pregunta, Edwin. Ahorita, de nuevo, estamos empezando ahorita con Johnson Matthey. Tenemos implementando la base de datos aproximadamente 10 meses. Tenemos ahorita 31 proyectos. Ahorita lo voy a demostrar un poco. Y el rango de años, esa es otra muy buena pregunta. En el caso de Covestro teníamos proyectos desde 1992, creo que era un proyecto de China, y básicamente no nos interesaba tanto los costos unitarios, sino lo que nos interesaba eran las proporciones y las cantidades. Entonces hay que entender que la escalación también, y es un buen punto, no es válida para todos los años. Sin embargo, es un buen elemento para medir cantidad por cantidad o cantidad, sí, cantidad a cantidad o costo a costo, porque eso es algo que se va manteniendo constante. Am, ¿Qué más tenemos por aquí? Costos de ingeniería por fase. Tenemos costos de construction management. Y, por ejemplo, si tenemos costos de desmantelamiento, esa parte, porque, en fin, así lo manejamos. Cantidades. Aquí podemos hacer la conversión de sistema métrico a sistema imperial. Algunas cantidades que encontramos muy útiles fueron, por ejemplo, número de diagramas de bloques, números de tubería de instrumentación, de diagramas de tubería de instrumentación, porque para la parte de ingeniería, cuando sabemos cuántos equipos tenemos, podemos saber cuántos diagramas de tubería de instalaciones tenemos por proyecto y con eso podemos determinar las horas requeridas de ingeniería para un proyecto. Igual con los diagramas de bloque. Entonces son cosas que hemos ido agregando poco a poco y son bastante interesantes. Las cantidades tienen relación con los costos y esto nos ayuda a construir los precios unitarios. Giancarlos dice, buena presentación, incluye la complejidad según el tipo de organización o madurez de esta. Ja, yo te diría, es independientemente de la madurez. Es a final de cuentas algo que, es a lo que me refería al principio. Una organización muy inmadura, donde existe
poca estandarización de documentos hace que la implementación sea un poco más tardada. Pero a final de cuentas, si tú eres el dueño de los datos y recopilas la información y tú llenas estos formatos, tú puedes mantener la base de datos. Lo puedes hacer un sistema donde conviertas cualquier información que te llegue en algo así de sencillo. Por ejemplo, si en tu organización, como decía, las tuberías, no conoces las proporciones del tipo de material, a lo mejor nada más conoces la longitud de tuberías. Empieza con algo. Ya si más adelante consigues convencer a la compañía de que te dé el número de válvulas, el número de fittings, no sé cómo se llaman. Entonces, pues sería mucho mejor. Pero en realidad el chiste está en empezar poco a poco. ¿Cómo se consideran los efectos de la inflación? Voy a llegar para allá, Jim. Dame un segundito. Déjame acabo con esto y ahorita muevo la base de datos. Voy a acabar con la parte primero de las cantidades, que esta es una parte muy interesante. Bueno, a mí se va a hacer muy interesante porque esto es el alcance. Parte de lo que vemos con el alcance, es decir, entre el FL1, el FL2 y el FL3, ¿cambió la longitud de tuberías? Sí o no. ¿Cambió la cantidad de válvulas? Sí o no. Eso nos ayuda a entender si el estimado fue incorrecto por un mal cálculo de ingeniería, o no, digamos, no un mal cálculo de ingeniería, por un cálculo incompleto de ingeniería y falta de allowances, o si fue porque tuvimos una mala apreciación del mercado. Conversión. La columna de conversión. Esta es únicamente para las unidades. Puedes ver que para convertir de metros cúbicos a yardas cúbicas, multiplicamos por 0.7645. Em, Tenemos cosas interesantes, por ejemplo, de nuevo, longitud de tubería aislada, de equipo aislado, etcétera, etcétera. Equipo, digo, edificios. ¿Cuál es el área construida de un edificio? El volumen de un edificio. Y yo sé que existen muchas métricas. No sé si contesté tu pregunta, Nino, pero espero que sí. El volumen del edificio, básicamente tenemos un costo por volumen, que es algo muy interesante. Casi todos lo medimos en costo por área, pero algo que hemos descubierto es que costo por volumen tiene mucho más sentido. ¿Cuántos niveles? Si hay alguna característica especial, etcétera. Horas, tenemos horas de construcción. En caso de que no tengamos las horas, nosotros implementamos un sistema donde podríamos hacer alguna conversión en base a algún otro proyecto que tuviéramos de referencia. Si teníamos costo unitario, podíamos ver cuál era el split entre mano de obra y material. Preferentemente tratábamos de tener horas, porque esto hace que sea mucho más sencillo darse una idea de la complejidad del proyecto. Y esto se vincula con el programa del proyecto. Podemos ver si tiene sentido la cantidad de horas que hay para ejecutar en el tiempo que hay que ejecutar. Tenemos todas las horas que se ocupan de ingeniería y como decía, si tenemos 10 diagramas de tubería de instalaciones y tenemos 100 horas, sabemos que ocupamos alrededor de 10 horas por diagrama de tubería de instalaciones. Si nuestra experiencia nos dice que necesitamos 20 horas, quiere decir que nuestra ingeniería está corta por 10 horas. Entonces, es la retroalimentación que podemos dar. ¿Cómo se mantiene el código? No, es que aquí cambia el código. Cuando tenemos el código aquí, cambia, si te das cuenta acá, tenemos el número de identificación. Si yo pongo, por ejemplo, proyecto, número de apropiación, 123, es CT 123, fase 3, y después puedo poner el nombre del proyecto, sería muestra. Creo que sí, me falta algo aquí. Sí, la revisión. Revisión número 1. La relación de mano de obra y sus factores sobre costos en cada país varían dependiendo de cada legislación. Es que es lo que te digo. Realmente lo interesante es, para eso están los datos de proyecto. Tú no puedes comparar uno a uno cada diferente cosa y necesitas entender cómo llegan los costos. Por ejemplo, en algunos lugares, el costo de instalación de equipo no te lo dan. Te dan un paquete de instalación mecánico, eléctrico, tuberías o mecánico, estructural, tuberías, y tú tienes que entender cómo afecta. Esta no es una estimación a detalle. Hay que entender que esto es una vista de alto nivel para hacer un análisis. Y en las métricas voy a llegar para allá. En las métricas, tú tienes tu costo, por ejemplo, esta es una relación cantidad a cantidad. Esta es una relación de precios unitarios. Estos están construidos en base a los costos que tú tienes en la parte de costos.
Entonces, en este caso, no estamos analizando a detalle los sobrecostos de cada país. Esos ya están incluidos dentro de la base de datos. Por ejemplo, costo estructural. Tenemos la cantidad de toneladas de acero estructural y tenemos el costo de todo el acero estructural. Eso te da una idea. Y es a lo que me refería. Si en tu empresa puedes obtener el costo de acero por diferente rango de clase y lo tienes en el contrato, pues lo puedes incluir aquí. Y en la parte de cost input, en vez de tener una sola línea de acero, tienes acero para mayor de 60 kilos, de 45 a 60, de 30 a 45 y de 0 a 15, ¿no? En mi experiencia es muy difícil de obtener eso. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es asegurarnos de que tengamos algo de información. Por eso tengo una sola línea de acero y el costo y los sobrecostos están incluidos directamente aquí. En la parte del costo también tenemos todo lo que son los indirectos. En algunos países, los indirectos están incluidos en el costo. Entonces, aquí es donde tenemos que asegurarnos que esta hoja de costo refleje cómo trabajan en sus proyectos. Por eso digo, esa es la parte que más tiempo nos costó. De nuevo, regresando a las métricas, tenemos métricas de proyecto que incluyen horas directas, horas de construction management, horas de ingeniería por equipo. Tenemos costo por equipo, es decir, costo civil por equipo, tuberías por equipo, en costo. Costo por costo total de la inversión. Acero estructural, o sea, como porcentaje del costo de la inversión total. Costo de equipo como costo de la inversión total. Cantidad a cantidad, es decir, cuántas toneladas de acero tenemos por pieza de equipo, cuántas válvulas tenemos por metro de tubería, cuántas IOs tenemos por loop, cuántos metros de cable tenemos por motor. Tenemos precios unitarios, costo de concreto por volumen, es decir, por cuántos metros cúbicos, costo de acero por tonelada, etcétera, etcétera. Instalación por material, costo de instalación de equipo, haz como relación del costo de equipo. Y de nuevo, regresando a tu punto, Jim, aquí no me importa que esté incluido. Ah, Holman, o sea, a ver, déjame ahorita lo veo. Sí, ese es uno de ellos. Después yo creo que le voy a comentar a Carlos cuáles son los libros para que los incluya en el link de la presentación, que hay varios libros, pero este es muy, muy bueno. Proporciones de horas. Estas son también bastante interesantes, es decir, cuántas horas por cuántos metros cúbicos de concreto, cuántas horas de ingeniería, cuántas horas de construction management. Perfecto. Ahora, en las métricas de ingeniería, encontramos que queríamos saber más de ingeniería. Como pueden ver, estas son las métricas con las que empezamos y después agregamos más porque queríamos saber más. Queríamos saber cuántas horas teníamos por cada fase. En FL1, cuántas horas por equipo en FL2, cuántas horas por equipo en FL3. ¿Cuántas personas estamos trabajando por fase? En FL1, en FL2, en FL3. Porque muchas veces las preguntas son, el equipo es demasiado grande, necesitamos tanta gente, ¿por qué tantas horas? ¿Cuántas horas de procura por equipo? ¿Cuántas horas de procura por cada millón de euros, de libras de inversión? ¿Cuántas horas por de ingeniería de procesos, por diagrama de instrumentación, por diagrama de tuberías o por equipo? Control de proyectos, diseño, programación. ¿Cuánto debe durar cada fase? En promedio, ¿cuánto dura cada fase? ¿Cuáles los famosos rangos de EPC? Es decir, ingeniería sobre costo total, procura sobre costo total, construcción sobre costo total, costos de propietario sobre costo total. Y por último, se convierte todo en los formatos de IPA, que es muy fácil transferir y si hay que hacer alguna revisión, se hace con ellos. Tenemos una sección de clarificaciones porque cuando compartimos esto con los contratistas eh, o con quien sea que llene el formato y tenemos dudas, podemos rebotar el formato directamente y hacer la serie de preguntas. La base de datos, una base de datos de SQL, muy sencilla. Tenemos proyectos, tenemos datos, como pueden ver, todo está capturado aquí. Aquí se hizo con unos scripts en Python. Básicamente, cada hoja de Excel, voy a mostrar un poco acá, se transforma en, veamos, metrics. Cada hoja es una tabla y cada hoja se convierte en un formato para poder ser leído por la base de datos.
Entonces, todo esto se traduce en una base de datos. La base de datos después se convierte en tableros, que los tableros en este caso lo diseñamos así porque así lo quisimos hacer. Y presentamos cosas muy chulas al management, ¿no? Es decir, cuántos proyectos tenemos en la base de datos, de qué tamaño, cuál es el volumen de inversión que tenemos capturado en la base de datos, las métricas de proyecto, que no se las voy a mostrar porque son confidenciales, y entonces hay algunos datos aquí. Eh, el factor de Lang, esta sí lo quiero mostrar porque esta es muy interesante. Tarda un poco porque esto está corriendo un script en Python. Ahí está. Este es el script que está corriendo y vamos que lo corra. Bueno, tan pronto lo corra, presentará una gráfica muy linda. A ver si está por acá. Bueno, esto se pone un poco lento. Pero básicamente nos presenta, espero que lo pueda mostrar porque sí está corriendo, dando vueltecitas. Vamos a esperar un segundito. Y mientras te contesto tu pregunta que tenía por aquí, ta, 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 ta. Ah, eh, me preguntabas, Jim, sobre los costos. Bueno, ahorita regreso a esto. La escalación. Nosotros aplicamos también un script donde generamos una tabla con la indexación para las diferentes regiones. Entonces tenemos las bases y esto depende de cómo lo maneje tu empresa. Puedes ocupar datos de IHS, puedes ocupar datos de IHS, puedes ocupar datos de Sepsi, puedes ocupar lo que tú quieras, ¿no? En este caso, nosotros tenemos los factores de escalación para los diferentes proyectos, para las diferentes unidades de medición, y con esto hacemos la escalación de las diferentes métricas. Entonces, esto es un, un modo en el que nosotros aplicamos y generamos una tabla de las métricas que ya están escaladas. Entonces, estas métricas de aquí ya están escaladas en base del año, en base o con base, no sé cómo se dice, en base al año en el que se ejecutó el proyecto. Ahora, de nuevo, como pueden ver aquí, sí, aparentemente este es el de factor, ¿no? El que está muy interesante es la ingeniería. Cuando tenemos la idea de ingeniería, tenemos, en este caso es FL2, no es cierto, si es FL2, no, FL3, ejecución y la ingeniería total. Aquí aparece un número muy raro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las diferentes unidades de negocio y lo interesante es entender, por ejemplo, veamos esta unidad de negocio. Cuando pongo una sola unidad de negocio, la historia que me dice el dato es diferente. En agregado, no me dice nada, pero tengo que empezar a entender cómo funciona la empresa y cómo funciona cada unidad de negocio. De nuevo, esto tarda un poco de tiempo. Y aquí la gráfica me empieza a decir una historia. Empieza a decir que entre más dinero invierta, más ingeniería ocupo. Entonces, esto me presenta a mí una duda porque, bueno, ¿cómo es posible que esta unidad de negocio funcione así? ¿Por qué? Cuando normalmente las unidades de negocio normales se tendrían que ver más o menos como esta gráfica. Entre más invierto, menos ingeniería requiero. Entonces, esta es parte interesante de cómo preparar estos datos. Y bueno, llegó la parte ya acabé con la presentación, la demostración, y llego a la parte de la conclusión. Ahora, como dice en resumen, podemos decir que las lecciones del proyecto van más allá de los datos. A final de cuentas, nos ayuda a identificar perfiles de riesgo, es decir, si un proyecto tiene algún riesgo, en qué área lo tiene, si está creciendo el costo, en dónde está creciendo. Podemos asegurarnos de aprender de los mejores proyectos. Es un inicio a la mejora continua porque cierra el ciclo de lo que se planea contra lo que se hizo. Y como dice aquí, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Es decir, lo que tengan hoy es mejor que no empezar nunca. Eh, Hay una frase que decía por aquí en alguna parte de la presentación que decía, malos datos, creo que está por aquí. Sí, dice, es mejor tener malos datos. Dice, los errores al usar datos inadecuados son mucho menores que los errores al no usar ningún dato. Entonces, la importancia aquí es, empiecen a recolectar sus datos, asegúrense de que tengan algo que puedan utilizar y, pues bueno, creo que con esto termino.
Gracias. Carlos, no sé si cómo funciona ahora. Sí, hola Luis, gracias. Eh, bueno, hemos tenido preguntas de nuestros asistentes que se han ido, que la han ido realizando durante la charla. Bueno, esperaremos a ver si tenemos más asistentes que puedan acompañarnos con algunas preguntas. Por lo pronto, Luis, yo te quiero agradecer a nombre de la sección AC Perú por tu brillante ponencia. Verdaderamente, eh, por compartir tu experiencia, tu claridad al explicar los conceptos complejos y por mostrarnos cómo los datos bien gestionados pueden convertirse en una herramienta poderosa para tomar mejores decisiones en nuestros proyectos y contratos. Eh, bueno, yo creo que verdaderamente hoy día nos llevamos bastantes aprendizajes muy valiosos de cómo la importancia de contar con bases de datos estructuradas y normalizadas, también cómo la digitalización puede ser un trampolín, ¿no? Como tú dices, no un obstáculo, si sabemos por dónde empezar. Y personalmente me quedo con la siguiente frase, y estoy seguro que muchos asistentes también lo comparten, ¿no? Cada dato tiene una historia y aprende del desempeño pasado y aplica nuevas situaciones. Así es. Veo que por aquí hay otro par de preguntas, Sí, Carlos. Hay una de no. Nino pregunta otra vez. Dice, en la plantilla tiene una pestaña que decía IPA Matrix. IPA. Vale, explico brevemente IPA. Dame un segundo, déjame. IPA es una organización que se dedica a recolectar datos de diferentes empresas y, y básicamente lo que te ofrecen ellos. A ver, ¿por qué no? Ok, aquí está. IPA, ajá, Instituto. IPA es Dios mío, Independent Project Analysis. Ahora sí, ya lo recuerdo el nombre. So, Independent Project Analysis, ellos se dedican eh, hacen un montón de cosas con datos. Ellos tienen sus propias bases de datos. La suscripción a estos servicios cuesta alrededor de 30 o $50,000 al año. Entonces, muchas empresas les parece muy caro y deciden mejor no suscribirse, porque a final de cuentas, sí, pues es dinero, ¿no? Lo que te ofrecen ellos dentro de sus servicios es análisis de riesgos, benchmarking, revisión de tus sistemas de ingeniería, evaluación del proyecto, te ayudan con la parte de digitalización, tienen sus propias herramientas de benchmarking, tienen alguna que es muy interesante, pero de nuevo, esto cuesta dinero y eso hace que no sea asequible para todos. Em, Ellos tienen una conferencia cada año en Virginia donde se reúne la gente que participa en IPA. Dentro de las empresas que participan están, por ejemplo, Dow, Saudi Aramco, eh, hay un montón de empresas, no recuerdo, son las más grandes que me vienen a la mente. Y cada año presentan las métricas de los resultados de los proyectos. Entonces, no son muy específicas porque te dicen un proyecto entre 0 y 5 millones, 5 y 10, 20 y 30, lo que sea. Después viene otra parte que te dice los proyectos en Europa, los proyectos en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes un proyecto de 10 millones en Europa, pues definitivamente no sabes exactamente cuál relación usar. Eh, entonces, no es muy sencillo. Bases de datos en venta, no hay, no hay. Lo más cercano es IPA. Eh, de nuevo, depende mucho del tipo de proceso. Ellos tienen una sección específica para minerales, una para farma y una para químicos, si no me equivoco. Em, Pueden usarla, pero ahora sí que depende de cada quien. Y sí, básicamente sería lo de IPA. Y ahora sí, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Sí, creo que no hay más preguntas. Y bueno, invito al público a activar su cámara para poder tomar una foto de cierre. Y bueno, gracias Luis nuevamente. Espero que no sea la última. ¿Puedes dejar de compartir, Luis, por favor? Claro que sí, dame un segundo, déjame ver cómo hago eso porque ya no sé cómo hacerlo. Ok, Ya listo. estamos. Bueno, ahí tenemos a Eduardo Landero, el presidente de la sesión de Chile. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos amigos también como José Muñoz.
a Giancarlo. Bueno, a ver, por favor, todos levanten la mano.